ustedes saben bien que en el sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que es todo lo que tenemos dentro del cráneo, y la médula espinal. La médula espinal, que es la prolongación del sistema nervioso central, se encuentra en la columna vertebral, ¿sí? Voy a agrandar ahora esta imagen para que ustedes puedan ver cómo es la médula espinal. Miren ustedes, la médula espinal tiene varios segmentos, ¿no? Un segmento cervical, un segmento torácico, un segmento lumbar, un segmento sacro y hasta coxígeo. Es importante que ustedes más o menos se den cuenta que la médula espinal llega hasta el nivel de la L2. Miren ustedes, esta es la lumbar 2 y termina en forma de un cono que se llama el cono de la médula espinal. Y a partir de ahí la médula espinal se prolonga con una prolongación nerviosa que se llama el filum terminal. Ustedes están viendo el filum terminal. Y el filum terminal está rodeado de una serie de fibras nerviosas que asemejan la cola de un caballo. Y por eso se llama la cola de caballo. ¿Dónde termina la médula espinal? A nivel de L2 aproximadamente, en forma de un cono medular. Luego se continúa con el filum terminal y la cola de caballo, ¿sí? Entonces, esta es la característica de la médula espinal. La otra característica es que de la médula espinal salen los nervios periféricos, o nervios espinales también se conocen con ese nombre, como ustedes están viendo en la figura. Por ejemplo, hay 8 pares de nervios cervicales, ustedes pueden ver en color verde. Hay 12 pares de nervios torácicos, hay 5 pares de nervios lumbares, hay 5 pares de nervios sacros y hay un par de nervios coxígeos, ¿ok? En total, si ustedes cuentan, tenemos 31 pares de nervios periféricos. Estos nervios periféricos, en algunos sitios forman plexos. Por ejemplo, en el cuello tenemos el plexo cervical, que alguna vez ya les hablé del plexo cervical e inclusive les dije sus ramas. Por ejemplo, hay otro plexo que viene a inervar el miembro superior, ¿sí? Se llama el plexo braquial, ¿sí? Después hay otro plexo que viene a inervar el miembro inferior y además la región de la pelvis, que se llama el plexo lumbar y el plexo sacro. Entonces, estos plexos se van uniendo entre sí, estos nervios, mejor dicho, se van uniendo entre sí y van formando diferentes plexos. Bueno, miren ustedes, los nervios, como ustedes se pueden imaginar, periféricos, vienen a la periferia. Por eso se llaman periféricos, porque vienen a la periferia. Y en la periferia de nuestro organismo forman los dermatomas. Miren ustedes los diferentes dermatomas que nosotros estamos teniendo gracias a los nervios periféricos. El cervical 1 está bien en la punta de la cabeza, cervical 2, 3, 4, 5, 6, en fin. Ahí ustedes ven los 8 nervios cervicales. Y después vienen los nervios torácicos. Miren ustedes. Ustedes están viendo cómo cada uno de los nervios tiene un territorio en nuestro organismo.
Ese territorio se llama dermatoma, los dermatomas. Los nervios periféricos van formando dermatomas. Pero además, no se olviden que estos mismos nervios periféricos forman plexos. El plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sacro, que van a ser encargados de inervar ciertas partes de nuestro cuerpo. El plexo cervical inerva la región del cuello. El plexo braquial inerva el miembro superior. El plexo lumbar y el plexo sacro inervan el miembro inferior y los órganos y las regiones que tenemos en la pelvis, por adelante y por atrás. Ustedes saben que en la pelvis tenemos muchos órganos que son del tipo reproductor y nuestros órganos reproductores están inervados por el plexo lumbar y el plexo sacro en parte. ¿Ok? Entonces, de esta manera vienen los nervios periféricos a nuestro cuerpo. ¿Qué están transmitiendo estos nervios periféricos? ¿Qué transmiten hacia la médula espinal? Diferentes tipos de sensaciones, como alguna vez ya les he dicho. ¿Qué tipos de sensaciones transmiten a nuestra médula y de ahí al cerebro? Varias sensaciones, por ejemplo el calor, por ejemplo el frío, por ejemplo el dolor, por ejemplo la presión, por ejemplo las sensaciones afectivas, en fin, varios tipos de sensaciones que son transmitidas, ¿ok? Entonces miren qué importancia, mejor dicho, tiene la médula espinal y los nervios que salen de la médula espinal. Pero la médula espinal además tiene esta forma, miren. La médula espinal tiene la sustancia gris en la parte central y la sustancia blanca periféricamente. La sustancia gris de la médula espinal está formada por astas anteriores, astas intermedias y astas posteriores, ¿sí? Y además, esa es la sustancia gris. Es decir, como ustedes saben, en la sustancia gris hay cuerpos neuronales. Si yo les muestro aquí en el asta anterior, hay muchos cuerpos neuronales, ¿ok? Millones de cuerpos neuronales. Lo mismo en el asta posterior, y lo mismo en el asta intermedia, ¿ok? En el asta intermedia hay numerosos cuerpos neuronales. ¿Y dónde van los axones de estos cuerpos neuronales? Los axones de estos cuerpos neuronales van a formar los cordones anteriores, van a formar los cordones laterales y van a formar los cordones posteriores, por donde van a entrar y salir las fibras nerviosas. Por ejemplo, las fibras que salen del asta anterior de la médula espinal son fibras motoras, ¿sí? Las fibras que salen del asta anterior son fibras motoras. Las fibras que llegan al asta posterior de la médula espinal son fibras sensitivas. Pero en los cordones anteriores, laterales y posteriores vamos a encontrar fibras que están llevando las diferentes sensaciones hasta la corteza cerebral. Se llaman fibras aferentes. Y de la corteza cerebral están volviendo las respuestas a esas sensaciones. Yo ya les he contado alguna vez, imagínense a un niño metiendo el dedito en el enchufe de la corriente.
va a recibir con tanta fuerza una corriente eléctrica que nunca más el niño va a volver a meter su dedo, ¿no? Entonces, si una persona mete el dedo a la corriente eléctrica, inmediatamente va a sentir. ¿Cuál va a ser la reacción? Retirar el dedo, ¿no es cierto? Si alguien recibe algún dolor, inmediatamente lo retiramos, ¿no? Algún elemento doloroso. Entonces, a cada acción hay una reacción. Por eso es que los cordones anteriores, laterales y posteriores de la médula son los encargados de transportar fibras aferentes hasta la corteza del cerebro y devolver fibras eferentes, fibras sensitivas, fibras motoras, fibras sensitivas, fibras motoras. Las aferentes son sensitivas, las eferentes son motoras. Ahora les voy a indicar cómo más o menos se van transmitiendo las diferentes sensaciones que tenemos en nuestro organismo, ¿ok? Que sentimos en nuestro organismo. Por ejemplo, les voy a mostrar acá cómo se transmite la vía del tacto fino. Hoy día vamos a ver 3 tipos de sensaciones. El tacto fino, discriminativo, detallado. Por ella corre también la sensibilidad propioceptiva consciente. ¿Ok? ¿Dónde tenemos tacto fino? ¿Dónde tenemos tacto fino? Miren, voy a hacer un ejemplo. Tú puedes decirme qué te estoy colocando acá en en la espalda. Sí, mi dedo. Pero sientes que te estoy colocando algo, ¿no es cierto? Ya. Ahora cerrar por favor los ojos. Cierra, dame tu mano izquierda. Ahora dime qué te estoy colocando en tus dedos. El llavero, ¿no? ¿Dónde tenemos tacto fino? ¿Y dónde tenemos tacto grosero? En cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pero el tacto fino epicrítico, así se llama, lo tenemos en los pulpejos de los dedos. Ahí tenemos ese tacto tan discriminativo. Ustedes los odontólogos, por ejemplo, pues utilizan el tacto discriminativo, pero pues al milímetro, ¿no? Porque ustedes están, por ejemplo, utilizando sus taladros ahí en la clínica y saben, sienten, aprenden a sentir hasta qué lugar tienen que llegar. Aprenden a sentir, a manejar los diferentes instrumentos con tanto detalle que pues manejan el sentido del tacto muy bien toda la vida, ¿no es así? Toda la vida. El trabajo de ustedes va a consistir en tener un tacto fino, muy fino, para detallar muy bien los tratamientos que ustedes están haciendo. Manejar el instrumental que ustedes tienen en odontología. Todo el instrumental que tienen en odontología es un instrumental bastante fino que hay que aprender a utilizarlo muy bien. ¿Cómo se transmite el tacto fino? Miren, las terminaciones nerviosas las tenemos en la periferia. La primera neurona se encuentra en el ganglio raquídeo. Aquí tenemos los cuerpos neuronales de esta primera neurona en el ganglio raquídeo. ¿Qué es el ganglio raquídeo?
El ganglio raquídeo es un pequeño órgano que está un poquito antes de la médula espinal, antes de que las fibras nerviosas entren a la médula espinal, ¿ok? Tiene el tamaño de un grano de arroz, más o menos, un ganglio espinal. Pero en ese grano de arroz hay miles de cuerpos neuronales. ¿Y dónde están los axones de estos cuerpos neuronales? Pues formando la primera neurona. Miren ustedes, todos los axones están formando las fibras nerviosas de la primera neurona. Entonces estas fibras nerviosas terminan ¿dónde? En el pulpejo de los dedos, ¿no es así? Ahí tenemos las terminaciones nerviosas para el tacto fino. Y entonces cuando nosotros definimos detallar qué estamos percibiendo en la mano, ese detalle de lo que estamos percibiendo comienza a recorrer su camino hasta la corteza cerebral. Entonces, bien, desde la periferia, esa sensación viene a la primera neurona. La primera neurona de la sensación del tacto fino siempre se encuentra en el ganglio raquídeo. ¿Ok? Miren, del ganglio raquídeo va a viajar esa sensación. Esto es médula espinal, por si acaso. Este es bulbo raquídeo. Aquí falta la protuberancia, al medio está la protuberancia. Aquí está el mesencéfalo. Este es el tálamo, este es el diencéfalo. Y allá está la corteza cerebral. Estos tres forman el tallo cerebral. El tallo cerebral. ¿Ok? Bien, entonces miren ustedes. La primera neurona está en el ganglio raquídeo. De ahí va a ser sinapsis con la segunda neurona. La segunda neurona se encuentra en la médula espinal. La segunda neurona se encuentra en la médula espinal, en los núcleos de Gold y de Burdach. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? La segunda neurona tiene aquí numerosos cuerpos neuronales. ¿Ok? Numerosos cuerpos neuronales. ¿Y dónde están los axones de esta segunda neurona? Pues los axones hacen esto, esto y esto. ¿Ok? Todos los axones hacen esto que les estoy mostrando. Es decir, que la primera neurona, para llegar a la segunda neurona, va a hacer esto. Va a entrar por el asta posterior de la médula espinal, va a venir al cordón posterior de la médula espinal y va a subir hasta la segunda neurona a través de los haces de Gold y de Burdach. Estos haces, este haz se llama el haz de Gold y Burdach. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto en el examen, el haz de Gold y de Burdach, ¿qué sensación transmite hacia la corteza cerebral? La respuesta tiene que ser ¿cuál? La vía del tacto fino, ¿no es cierto? Entonces, bien, miren ustedes, la primera neurona para llegar a la segunda neurona ha hecho esto. Ha entrado por el asta posterior de la médula espinal, fibras sensitivas, ha venido al cordón posterior de la médula espinal y ha subido hasta la segunda neurona. La segunda neurona se encuentra en el bulbo raquídeo, núcleo de Gold y de Burdach, y este trayecto se llama el haz de Gold y de Burdach. ¿Está bien? Vamos a la tercera neurona. Miren ustedes, la tercera neurona está en el tálamo. Ahí están sus cuerpos neuronales y los axones de ese cuerpo hacen esto. ¿Ok? Pues utilizan esta vía. ¿Ya? Miren lo que hace
lo que hace la vía para llegar al tálamo. Primero, en el bulbo raquídeo se entrecruza al otro lado, asciende a la protuberancia, asciende al mesencéfalo y de ahí agarra una cinta que se llama la cinta de raíz media para llegar a la tercera neurona. La tercera neurona se encuentra en el núcleo lateral, ventral, dorsal del tálamo. ¿Ok? Y desde el núcleo ventral, dorsal del tálamo van a hacer sinapsis con la cuarta neurona. ¿Dónde se encuentra la cuarta neurona? La cuarta neurona, les voy a mostrar con el puntero porque ya no puedo subir mis brazos hasta ahí. La cuarta neurona se encuentra en la corteza cerebral, se encuentra en el área 1, 2, 3 de Brodmann, se encuentra en el lóbulo parietal, se encuentra en la circunvolución postcentral. Miren ustedes, si ustedes están viendo este cerebro, este es el lóbulo temporal. Aquí hay una cisura que se llama la cisura central. Este de aquí atrás es el lóbulo parietal. Esta circunvolución que está detrás de la cisura central se llama la circunvolución postcentral. La circunvolución postcentral. Mejor dicho, áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Es ahí donde tenemos el centro de la sensibilidad. El centro de la sensibilidad. O sea, ¿qué ha hecho la tercera neurona para llegar a la cuarta neurona? La tercera neurona que está en el tálamo, en el núcleo lateral ventral dorsal del tálamo, ha subido por el brazo posterior de la cápsula interna y ha llegado al área sensitiva de la corteza cerebral. Es aquí donde se va a discriminar lo que estamos sintiendo. Acuérdense del experimento que hice con vuestra compañera. Cuando le puse el llavero en la espalda, ella no lo sintió. Cuando le dije que cierre los ojos y le puse el llavero, sí lo sintió. ¿Entiende? Este tacto fino se transmite a través de 4 conexiones nerviosas, 4 sinapsis si ustedes quieren, ¿ok? Desde la periferia hasta la corteza cerebral. ¿Dónde se encuentra la primera neurona? En el ganglio raquídeo, siempre. De la primera neurona, ¿dónde se encuentra la segunda neurona? En el bulbo raquídeo, en los núcleos de Golgi de Bulwer. ¿Cómo sube de la primera a la segunda neurona? Viene así, miren, el axón entra al asta posterior, la fibra nerviosa mejor. Entra al asta posterior de la médula, viene al cordón posterior y sube hasta la segunda neurona. Este haz nervioso se llama el haz de Golgi de Bulwer. Desde la segunda neurona va a cruzarse al otro lado y va a subir protuberancia, mesencéfalo, va a utilizar la cinta de raíz media y va a llegar a la tercera neurona que se encuentra en el tálamo. En el tálamo, en el núcleo lateral ventral dorsal del tálamo. Y desde ahí va a utilizar el brazo posterior de la cápsula interna y va a llegar a la cuarta neurona. ¿Dónde se encuentra la cuarta neurona? En el lóbulo parietal, en la circunvolución postcentral, ¿sí? Se llama área 1, 2, 3 de Brodmann. Ahí está el área sensitiva de todas las sensaciones que vamos a percibir. Hoy día les voy a enseñar 3 para que hasta el próximo martes me aprendan así. Padre nuestro que estás en el cielo. Así de memoria estas 3, ¿ok? De memoria. ¿Qué vía les acabo de enseñar? La vía del tacto fino. La vía del tacto fino.
Esta vía es la vía del tacto grosero, del tacto grueso. Pero además miren otra cosa. El tacto grueso, no discriminativo, transmite también matices afectivos y sensaciones libidinas. Un matiz afectivo, por ejemplo, es este. Hola, cuate, ¿cómo estás? Ese es un matiz afectivo. O si somos amigos, hasta nos damos un besito en el cachete, ¿no es cierto? O cuando ustedes salen de la casa, la mamá y el papá se despiden con un besito. O cuando se encuentran con su novia o su corteja o su cortejo, se dan un beso, se dan una caricia, se agarran de la mano, se abrazan, caminan abrazados, se acarician, en fin. El tacto grueso no solamente transmite esto que dice a vuestra compañera, no solo transmite esto que le puse acá en la espalda, sino además transmite matices afectivos y sensaciones libidinosas. ¿Ok? Por ejemplo, el agarrarse de las manos. ¿Ok? Esa es una sensación afectiva. Miren ustedes. Imagínense que nos estamos agarrando de la mano entre una pared. Esa sensación desde la periferia llega a la primera neurona. ¿Dónde se encuentra la primera neurona? Siempre en el ganglio raquídeo, que es un pequeño órgano que tiene el tamaño del arroz. Sus axones forman la vía periférica. ¿Ok? Esa sensación entonces se transmite hasta la primera neurona. La primera neurona está en el ganglio raquídeo. Miren lo que hace. Esto es médula espinal. Vuelvo a repetir, bulbo raquídeo. Aquí deberían poner la protuberancia, no la pusieron. Este es el mesencéfalo. Este es el tálamo, el diencéfalo. Esto es el tallo cerebral, o tronco encefálico también se llama, tallo cerebral. Desde la primera neurona, esa sensación de tacto grueso, matices afectivos y sensaciones libidinosas. Las sensaciones libidinosas están en relación con los matices sexuales, una caricia, por ejemplo, o un beso, por ejemplo. ¿Sí? Miren ustedes, la primera neurona hace sinapsis con la segunda neurona. ¿Dónde se encuentra la segunda neurona? La segunda neurona se encuentra en el asta posterior de la médula espinal. Y aquí está su fibra nerviosa, sus axones. ¿Ok? En el asta posterior de la médula, en un núcleo que se llama el núcleo esponjoso de Waldeyer. Núcleo esponjoso de Waldeyer. Ya no quiero que me digan todo lo que está ahí. Solo que me digan que es el núcleo esponjoso de Waldeyer. La segunda neurona, me siento contento. Waldeyer. De la segunda neurona a la sensación va a ir hasta la tercera neurona. La tercera neurona está en el tálamo, en el diencéfalo. El tálamo ahí tiene sus cuerpos neuronales y esta es la vía de la tercera neurona. ¿Sí? Hasta aquí abajo, miren. ¿Ya? Pero miren ustedes, desde el núcleo esponjoso de Waldeyer han utilizado el haz espinotalámico anterior. El haz espinotalámico anterior se ha entrecruzado, ha subido bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo,
cinta de raíz media y ha llegado a la tercera neurona que se encuentra en el tálamo. ¿Ok? La pregunta que les voy a hacer en el examen: ¿qué transmite el haz espinotalámico anterior? ¿Qué transmite? La vía del tacto grueso, sensaciones afectivas y sensaciones libidinosas. ¿Ok? De la segunda neurona, entonces, miren lo que hay. ¿Dónde está la segunda neurona? En el núcleo esponjoso de Waldheim. De ahí ha entrecruzado la vía, ha tomado el haz espinotalámico anterior, no se olviden, ha subido al bulbo raquídeo, mesencéfalo, protuberancia, ha llegado al mismo núcleo del tálamo, núcleo lateral ventral dorsal del tálamo. Desde ahí ha tomado la vía del brazo posterior de la cápsula interna y ha llegado al lóbulo parietal, a la circunvolución postcentral, al área 1, 2 y 3 de Broadway, o sea, al mismo lugar. ¿Ok? Ahora bien, si yo les hago, ¿cuál es la diferencia con la vía anterior? La diferencia con la vía anterior, la primera neurona estaba en el ganglio raquídeo. La segunda neurona estaba en el bulbo raquídeo y utilizó el haz de Gol y de Burdach para llegar a la segunda neurona. Hasta posterior, cordón posterior, llegó a la segunda neurona. De la segunda neurona llegó hasta la tercera neurona, que es la misma, y de ahí hasta la cuarta neurona, que es la misma. Ahora bien, les estoy hablando de la vía del tacto grueso. La primera neurona, ganglio raquídeo. La segunda neurona se encuentra en la médula espinal. Acuérdense que en la segunda neurona en la vía del tacto fino estaba en el bulbo raquídeo, ahora está en la médula espinal, en el asta posterior de la médula espinal. Y desde ahí va a agarrar el haz espinotalámico anterior y va a subir bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, hasta la tercera neurona, ¿sí? Que sigue siendo en el mismo lugar. De ahí va a agarrar el brazo posterior de la cápsula interna y va a llegar a la cuarta neurona, que sigue siendo el mismo lugar. ¿Ok? Lamentablemente tienen que estudiar esto para aprenderlo bien, de memoria. Vamos a ver, entonces ya les he enseñado, la primera vía es la vía del tacto fino discriminativo, ¿sí? Esta vía es la vía del tacto grueso, sensaciones afectivas y sensaciones libidinosas. Vayamos a la tercera vía. Una pregunta, doctor. Sí. ¿Qué nombre tiene aparte de la vía del tacto grueso? Vía del tacto grueso se llama también protopática. ¿Ok? Bien, veamos entonces la vía termoalgésica. La vía termoalgésica, como dice su nombre, transmite sensaciones de temperatura y de dolor. Esta vía es muy importante. ¿Por qué la gente nos busca a los profesionales en salud? A los médicos, a los odontólogos. ¿Cuál es el motivo principal de la consulta? ¿Cuál es el motivo? Dolor. Mientras a la gente no le duela, no se va a acordar del odontólogo. Cuando empiece a doler, dicen, mierda, tengo que ir donde el odontólogo. No, ni modo. Y tengo que ir a que me metan esas cosas que tienen los odontólogos. Qué horrible. ¿Dónde se encuentra? Bueno, vía termoalgésica. Vía termoalgésica es calor, frío y dolor. ¿No es cierto? ¿Dónde se encuentra la primera neurona? Entonces percibimos calor, frío o dolor en la periferia. Y desde ahí esa sensación llega a la primera neurona.
La primera neurona se encuentra siempre en el ganglio raquídeo y este es su haz nervioso, su fibra nerviosa, ¿ok? Hasta la periferia. Primera neurona en el ganglio raquídeo. De la primera neurona, la sensación termoalgésica, que puede ser calor, frío o dolor, va a llegar a la segunda neurona. La segunda neurona se encuentra en el asta posterior, igual que la anterior. Igual que la anterior. ¿El anterior qué núcleo era? ¿Se acuerdan qué núcleo era? ¿No? El núcleo esponjoso de Waldeyer. Muy bien. Ahora miren, es el núcleo de la sustancia gelatinosa de Roland. En el asta posterior, el núcleo de la sustancia gelatinosa de Roland. Acuérdense que el anterior era el de Waldeyer, este es el de Roland, ¿ok? Y miren ustedes lo que hace esta vía. Entrecruza, esto es médula espinal, esto es bulbo raquídeo, aquí falta la protuberancia, este es el mesencéfalo, sigue lo mismo. Este es el tálamo, este es el diencéfalo y aquello es el cerebro, ¿ok? El telencéfalo. Del núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, miren, entrecruza al otro lado la fibra nerviosa y sube por el haz espinotalámico lateral. Haz espinotalámico lateral. Ese es el que transporta la vía termoalgésica. ¿Cuál haz era el que transportaba el tacto grueso, sensaciones libidinosas y afectivas? Era el haz espinotalámico anterior. Y ahora es el haz espinotalámico lateral. Ojo, eso es pregunta de examen, ¿ok? El haz espinotalámico lateral está transmitiendo la vía termoalgésica de la segunda neurona, se entrecruza al otro lado y va a subir bulbo raquídeo, mesencéfalo, protuberancia, mesencéfalo, va a utilizar la cinta de Rell media para llegar a la tercera neurona. La tercera neurona se encuentra en el mismo núcleo lateral ventral dorsal del tálamo, ¿ok? En el diencéfalo. Y de ahí va a utilizar el brazo posterior de la cápsula interna para llegar a la cuarta neurona. La cuarta neurona se encuentra en el lóbulo parietal, en la circunvolución postcentral, en el área 1, 2 y 3 de Brodmann. ¿Ok? Ahí termina la vía sensitiva. Pero les cuento que, o sea, cuando les pregunte cuál es la corteza sensitiva en el cerebro, pues es ahí, ¿ok? ¿Dónde está el disco duro de nuestras sensaciones? Pues ahí es donde se analiza cualquier cosa que sentimos. Si es tacto fino, ahí se va a analizar. Si es tacto grueso, ahí se van a analizar. Si son sensaciones afectivas, libidinosas, sexuales, etc., ahí se va a analizar. Si es sensación termoalgésica, ahí se va a analizar. Y desde ahí tiene que haber una vía motora, ¿ok? Pero la vía motora les voy a enseñar después, porque lo primero que quiero que aprendan es la vía sensitiva. Miren ustedes, después de ahí, esta es la corteza sensitiva, ¿ok? La vía sensitiva luego pasa a la vía motora. La vía motora, o la corteza motora si quieren, se encuentra en el lóbulo frontal, en la circunvolución precentral. ¿Ok? Ya les voy a mostrar cuando veamos la vía motora. Y desde acá, desde la vía motora, desde la corteza motora, va a bajar las fibras nerviosas hasta la periferia. ¿Ok? Por eso es que cuando tenemos una sensación, al mismo tiempo tenemos una reacción, ¿no es así? Si percibimos dolor, si percibimos calor, si percibimos frío, esa es la acción, ¿sí? Pero la reacción es reaccionar a lo que estamos percibiendo, ¿no es así?
Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la vía motor. Esta vía que les he mostrado, ¿qué vía es? Es la vía sensitiva. Sensitiva. Y luego nos vamos a pasar a la vía motor. ¿Ok? Me faltan todavía 2 vías para terminar de enseñarles las vías sensitivas. 2 vías que están relacionadas con el cerebelo, pero les voy a decir la próxima clase, porque yo lo que quiero es que ustedes en esta semana me aprendan la vía del tacto fino, la vía epicrítica, la vía del tacto grueso, la vía protopática y la vía termoagésica, nada más, ¿ok? La siguiente semana les voy a hablar de las otras vías que están relacionadas con el cerebelo. Hay unas vías que están relacionadas con el cerebelo. ¿Por qué? Porque necesitamos del cerebelo para mantener el equilibrio. Y las otras 2 vías están en relación con el cerebelo. Pero son un poco más complicadas. Y lo que yo quiero ahora es que ustedes aprendan primero estas 3 vías de memoria, para después hablarles de las otras vías y finalmente hablarles de las vías motoras. Estas vías que yo acabo de mostrarles son las vías aferentes. Las vías aferentes están ascendiendo, aferentes. Las vías motoras, las que están bajando, son las vías eferentes que vamos a aprender luego. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Vamos, chao.